Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Para quienes no me conocen, mi nombre es Andrés Balaguer y ya voy para 6 años aquí en el mundo del podcasting, aprovechando este espacio de opinión en nuestro programa número 16. Sí, ya llevamos 16 programas del Cuadrante Alfa. Quiero saludar a Edgar Arroyo, @ed_Arri, el maestro de la canción, quien nos compuso la canción de inicio que suena al empezar cada episodio podcast y al finalizarlo. Así que el agradecimiento total para él. También para David Ospina, quien nos diseñó el logo, la imagen institucional del Cuadrante Alfa. Así que a ellos dos muchísimas gracias. Quiero saludar también a todas las personas que nos acompañan en Twitter, @cuadrantealfa, y quienes están con nosotros en el grupo en Telegram. La información, los enlaces están en la descripción de este episodio podcast. También quiero comentarles algo, ya empezamos a transmitir en Spotify, estamos también ya en Apple Podcasts, en YouTube, en iVoox, en Deezer, en todas las plataformas de podcasting, ahí nos pueden encontrar. Ya se hizo toda la gestión a través de Spreaker, que es nuestra plataforma principal, para que estos episodios podcast, todo lo que es el Cuadrante Alfa, se suba en las diferentes plataformas de podcasting. Así que si a usted le gusta escuchar el podcast en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en Deezer, en iVoox, en la plataforma que sea, pues denos seguir. Ayúdenos a crecer, porque eso también nos va a mejorar las métricas para poderle llegar a muchas más personas. Ustedes saben muy bien cómo funciona esto de las plataformas. Entre más audiencia tenga, pero también entre más seguidores tenga, lo van posicionando en las recomendaciones para que mucha más gente llegue a escuchar estos podcasts, entre esos el Cuadrante Alfa. Así que dependemos mucho de ustedes, de nuestra amable audiencia, para poderle llegar a muchas más personas. Antes de entrar a hablar sobre el tema de la Flip, está el asunto de la SAE, de la AAA, que es la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla. La decisión que tomó la Procuraduría. Hay que recordar algo, esto todavía está siendo muy prematuro, ya se están empezando a vislumbrar inconsistencias, errores, cierta premura a la hora de tomar decisiones, a veces está sin fundamento. No, están las críticas por ahí. Hay que recordar quién es Margarita Cabello Blanco, quién ha sido ella. Los que son de la costa, los que son del Atlántico, la tienen ya muy bien referenciada. Su cercanía con los Char, con ciertas personas de una clase política en la costa. Bueno, yo quiero mencionar lo siguiente respecto de ella. Ella fue ministra de Justicia de Iván Duque. Una ministra de Justicia que incluso desde el uribismo la criticaron fuertemente. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes que Iván Duque fue el presidente que nos tocó en el tema de la pandemia, cuando sucedió la pandemia. Y que el presidente Duque entonces sacaba ciertos decretos declarando estados de excepción, estados de emergencia económica, el tema de la salud, otras cosas más. Y esos decretos entregándole funciones provisionales, funciones extraordinarias al presidente de la República, pasaban en parte por la mesa de la ministra de Justicia Margarita Cabello Blanco. Muchos de estos decretos fueron tumbados en la Corte Constitucional, y no siquiera por temas de fondo, y ahí está la crítica del uribismo, era por temas de forma. Eran decretos que no salían como tenían que salir, eran decretos que no contaban con las suficientes firmas de los ministros, porque esos decretos tienen que estar, aparte de muy bien motivados, tienen que cumplir unos requisitos de forma, que es el tema de las firmas. Entonces a Duque se le cayeron muchos de estos decretos, muchas de las decisiones que él tomaba con posterioridad en virtud de esas funciones extraordinarias, gracias a los estados de excepción, se le caían. Y eso le ocasionó muchos problemas al gobierno de Iván Duque. Todo esto sucedió por la incompetencia de alguien como Margarita Cabello Blanco. Tanto es así que ella se retiró del ministerio y Duque, no sé por qué, ya ustedes sabrán, en compensación la ternó para que fuera nombrada la nueva procuradora. Procuraduría
que en la época ya final del gobierno Duque no investigó el tema de centros poblados, de la ministra de las TIC, Abodinem, de dónde quedaron esos 70.000 milloncitos. Tampoco investigó otra serie de irregularidades de carácter económico, de carácter contractual, temas de prevaricato que sucedieron dentro del gobierno de Iván Duque. Claro, ella fue ministra de Iván Duque fue su jefe, y pues a su jefe no lo va a entrar a investigar. Entonces, una de las críticas que sí le están saliendo a ella es que, claro, ella no hizo nada en el periodo de Iván Duque, pero sí viene a hacer algo y viene a actuar con premura en este gobierno que ya va para 6 meses, si mal no me falla el cálculo. Lo dejo ahí. Hay otro tema rápidamente relacionado con el asunto del fútbol, y es lo que le sucedió al jugador Cataño de Millonarios, que estaba calentando. Estaban en el estadio de Ibagué, el Mauricio Toro. Estaba calentando. Estaba parte de la hinchada del Tolima lanzándole insultos, algo que es normal, algo que quienes saben cómo se desempeña, cómo se vive el mundo del fútbol, es normal que esté un jugador, que esté calentando, que lo estén puteando, que lo estén insultando, que lo estén madreando, eso es normal. Pero lo que no es normal es que uno de esos hinchas se saltó la seguridad con la complacencia de la policía, complacencia, ineptitud y la falta de reacción. Porque de todos los policías que estaban ahí, solo uno salió a reaccionar. Creo que era un bachiller, un auxiliar bachiller. Entonces sale un hincha, se mete a la cancha y le da un golpe por la espalda, creo que en la cabeza o en la nuca, al jugador Cataño. El jugador casi se cae y él reacciona, como lo haría cualquier persona, pues a devolverle el golpe. O sea, llega alguien, o sea, el tipo está tranquilo, el tipo es profesional, futbolista, está calentando. En ningún momento va a pensar que entre la mano de insultos que le están lanzando va a llegar alguien por la espalda a pegarle. Y cogen y le dan duro. Y pues la reacción de él es salir a corretearlo y devolverle el golpe. Lo que se llama en derecho penal la ira e intenso dolor. Él actuó con ira. Es una reacción humana. Todos somos humanos. Me sorprende que sale mucha gente en Twitter, ay no, es que él es profesional y como futbolista profesional no debía haber reaccionado así, debió haber tenido más bien una reacción tranquila, haber meditado, haber dicho, oh, yo estaba alborotando a la hinchada, entonces me merezco que me casquen por la espalda. No, o sea, realmente no, o sea, en el mundo real, las personas reaccionamos. Cuando uno está tranquilo, uno controla sus reacciones. Pero a veces cuando se le calienta a uno la sangre, hay gente que tiene reacciones como las de este futbolista. Más que todo si lo están agrediendo por la espalda. Es claro que se va a defender. Y es que el ataque de este hincha fue muy cobarde, salir corriendo, pegarle el golpe por la espalda, es que ni siquiera le llega de frente, sino por la espalda, y se devuelve corriendo para tratar de meterse entre la grada, pero ya el auxiliar de policía lo logra retener, ya llegan los demás oficiales y se lo llevan. Se lo llevaron con los aplausos y con las arengas de la hinchada del Tolima, o parte de la hinchada, para no generalizar, gritándole, diciéndole que es un héroe, lo aplaudían, lo vitoreaban, y ya está la imagen de este tipo, de este hincha, con la hincha que tenía la camiseta, una camiseta blanca del Tolima, pues detenido tras las rejas. El partido se suspendió, el equipo de Millonarios dijo que no iba a salir a jugar, que no habían garantías, también habían mostrado que les habían tirado piedras al bus del equipo, al bus de los hinchas, y pues nada, desde las directivas de Millonarios hasta el propio equipo o el plantel dijeron no vamos a salir a jugar, no tenemos garantías. Jugadores del Tolima también salieron a respaldar al jugador de Millonarios. Personas de diferentes equipos de fútbol colombiano salieron a respaldar al jugador de Millonarios y a rechazar que existan este tipo de agresiones. Quien no salió a respaldar este tipo de agresiones fue el presidente del Tolima, que dijo que no, que Millonarios tiene que ser sancionado, que las garantías sí habían y que esto pues era un hecho aislado. Esto parecía más excusa de negacionista del conflicto interno y de los actos de corrupción. No, es un hecho aislado, esto sucedió a sus espaldas, eso no, nadie sabía, no, esto continuamos como si nada, no manchemos la pelota. Pues nada, se suspendió el partido. Lo curioso es que el árbitro Roldán
le puso tarjeta roja al jugador de Millonarios por haberle respondido el golpe al hincha del Tolima. Considero que este jugador de Millonarios y el equipo Millonarios tiene todos los recursos y tiene todos los argumentos válidos para buscar tumbar dicha expulsión, dicha tarjeta roja que le pusieron a ese jugador. Que el reglamento dice que un jugador no puede agredir a un hincha. Sí, eso quiere decir que el jugador no se puede meter con los hinchas e ir a pegarles, a cascarles, no. Pero que llegue un hincha por la espalda, le casque y salga corriendo, pues es apenas normal esa reacción. Y vuelvo y digo, no hay que hablar desde el mundo perfecto, desde la superioridad moral de decir, no, es que él debió haber reflexionado, él no debe haber salido. No, es su reacción. Es más que entendible. Se estaba defendiendo. Actuó incluso en legítima defensa. Y eso Roldán no lo tuvo en cuenta. Esperemos que la DIMAYOR, el tema arbitral, revisen el caso y sienten un precedente que sea viable. Y otra cosa, que este hincha no vuelva a ingresar a los estadios, que se le aplique la sanción correspondiente. Otra cosa, que la policía que está dentro de los estadios esté vigilando, no esté mirando al campo de fútbol, mirando a ver cómo calientan los jugadores o mirando cómo meten goles, no, que estén mirando a las gradas. Esta noticia le está dando lamentablemente la vuelta al mundo a nivel deportivo. Un hincha se mete, agrede, fácilmente ese hincha podía haber tenido entonces un arma blanca o una piedra, quién sabe qué. Pero bueno, ahí está la situación. Esperamos a ver qué sucede al respecto. Hay una entrevista que dio el director de la Flip, Jonathan Bock, al Espectador el día 11 de febrero. Entrevista que ha sido colocada en la descripción de este episodio podcast y se titula así: Las críticas de los medios no le gustan a los presidentes, director de la Flip. Y es una entrevista que dio a Cecilia Orozco Tascón para El Espectador. Bueno, quienes me conocen y me han escuchado en anteriores oportunidades saben muy bien los reparos que yo tengo en parte del ejercicio que hace la Flip. Y empecemos por lo positivo, por lo que me gusta, lo que hace la Flip. Porque las críticas son así, hay cosas que no me gustan, hay cosas que sí me gustan. No todo es blanco o negro, sino que hay matices. La Fundación para la Libertad de Prensa es una entidad necesaria para que los periodistas, para que el ejercicio de esa libertad de prensa que está cimentado en el artículo 20 de la Constitución se lleve a cabo. Colombia, lastimosamente, ha sido un país hostil con los periodistas. En Colombia se han asesinado periodistas, se han buscado que se silencien, que se vayan del país, que no hablen. Los han amenazado, los han hostigado, los han agredido, los han desaparecido, los han asesinado. A muchos periodistas, incluso en este año, la Flip tiene un recuento de cuántos periodistas llevan asesinados en este año, en el año pasado, en la última década, y así. Y la Flip, como fundación, como una organización, pone al descubierto, pone el grito, pone en conocimiento este tipo de amenazas, de vulneraciones que tienen los periodistas. Es más, el director de la Flip en esta entrevista y en otras que él ha dado, incluso en una columna que él escribió en El País de España, se evidencia, por ejemplo, cómo ellos han logrado defender, salvaguardar la actividad periodística en las regiones. Y es que los periodistas no solo están en Bogotá, no pensamos desde el centralismo. Los periodistas no solo están en los canales de televisión, en los grandes medios, sean impresos, sean de radio, sean de televisión, no. Están también en esas emisoras lejanas, hoy que es el Día Mundial de la Radio. Están en esas emisoras regionales, emisoras comunales. Y son periodistas que a veces por dar el simple hecho de dar una noticia sin sesgo, sin opinión, por solo narrarla, por solo ponerla en conocimiento de la población que lo escucha,
recibe amenazas por esa labor. En eso la FLIP hace una función, desde mi parecer, muy loable. Y en eso estoy completamente de acuerdo con lo que ellos hacen. Pero también debo decir que yo le encuentro muchas críticas a esa labor que hace la FLIP, a esa interpretación que ellos tienen del artículo 20, a esa tergiversación que ellos asumen frente al derecho a la libertad de prensa. Y es que el mismo director de la FLIP en esta entrevista, yo por eso la coloco para que ustedes la lean, dice que el derecho de la libertad de prensa no se debe restringir en ningún punto. Ellos hablan del tema de las amenazas, obviamente. El ejercicio de un periodista, el ejercicio de la libertad de prensa, el derecho de informar y ser bien informado no se tiene por qué limitar por temas de amenazas. Y está el Estado colombiano en la obligación de garantizar que el ejercicio de la libertad de prensa se establezca. Pero ese ejercicio de prensa se tiene que establecer con responsabilidad. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución, artículo 20. Vamos a leerlo. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones. Un ejemplo es este podcast es de opinión. Aquí yo expreso mis opiniones, las personas que me han estado acompañando expresan sus opiniones, ustedes expresan sus opiniones dejándome sus mensajes en @cuadrantealfa en Twitter, en el chat en Spreaker, en el grupo en Telegram. Y ya, son sus opiniones, son las mías, no las respetamos, no las entendemos, las controvertimos, las debatimos, pero cada quien tiene su opinión. Bien, continúo. La de informar y recibir información veraz. Información veraz. Ya van a ver por dónde va esto. E imparcial. O sea, aparte de recibir información veraz, tiene que ser imparcial. Y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres, y ojo a esto, tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. Una cosa es que se pida rectificar un medio de comunicación y otra cosa es que se busque la censura a ese medio de comunicación, ¿no? El artículo 20 también lo he transcrito y lo he puesto en la descripción de este episodio podcast por si lo quieren leer. El director de la FLIP en su entrevista entonces habla que ellos defienden todos los medios de comunicación. Que para ellos la libertad de prensa tiene que ser un derecho sin restricciones, o sea, un derecho absoluto, y que ellos defienden todos los medios de comunicación, independientes si son ideologizados políticamente, independientes si son medios basura o si se dedican a las fake news. Eso lo dice él en su entrevista. Es más, la entrevista comienza con eso. Cecilia Orozco le hace la pregunta. La FLIP, Fundación para la Libertad de Prensa, ha estado envuelta en varias polémicas por sus posiciones y pronunciamientos a favor de una libertad de información que a algunos les parece excesiva. ¿A qué se debe que su actividad casi pedagógica haya llegado a ser tan controvertida? A lo cual el director de la FLIP, Jonathan Bock, responde. Los cuestionamientos que nos hacen se pueden resumir en dos interrogantes. ¿Por qué debe existir libertad de prensa sin restricciones? ¿Y por qué defender a medios de comunicación con marcados intereses políticos o con contenido basura? La primera pregunta, responde él, es la más preocupante porque deja entrever que para diferentes sectores ha dejado de tener sentido el acuerdo que hasta hace unos años parecía definitivo en el país. La libertad de información es necesaria y debe defenderse. Por eso la FLIP y otras organizaciones que hacen este trabajo en América Latina pasamos a ser blancos de ataques. Conozco a varias personas que han sido férreas defensoras de la libertad de prensa y que hoy respaldan la idea de que haya limitaciones. A mí me cuesta entender esa posición, porque nosotros defendemos los estándares que garantizan el ejercicio periodístico libre. La misma Constitución, vuelvo y digo, dice en su artículo 20. O sea que nosotros como ciudadanos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, la de recibir información veraz e imparcial. Y que los medios de comunicación son libres, sí, pero también tienen una responsabilidad social. Por eso también incluso se garantiza el derecho a la rectificación.
pero no se justifica la censura. Esto hace parte de una sintonía muy fina. ¿Esto qué quiere decir? Que el derecho de la libertad de prensa, el derecho al ejercicio de prensa, no es un derecho absoluto, como quiere plantearlo el director de la FLIP. Es un derecho que debe tener unas limitantes, como se lo plantean otros periodistas, a lo cual él no está de acuerdo y lo acabaron de escuchar. En Colombia, y en virtud de la Constitución del 91, se establece que los derechos no son absolutos. ¿Por qué? Porque entraríamos en una pequeña tiranía de derechos. Si asumimos que los derechos son absolutos, pues empezamos a menoscabar los derechos de los demás. Recuerden que las libertades y los derechos de cada quien van hasta donde comienzan los de los demás. Y si empezamos a asumir que todos nosotros como ciudadanos tenemos derechos, tenemos libertades, pero que éstas están reguladas, que éstas están delimitadas, pero que la prensa, en cambio, sí tiene un derecho absoluto de decir lo que quiera, de fundar medios basura, de fundar medios que favorecen temas ideológicos ya en extremo, o que promueven las fake news y no se les puede cuestionar, no se les puede criticar, no se les puede pedir rectificación. Entonces estaríamos hablando que para los de la FLIP ellos están buscando que exista una categorización de los ciudadanos. Ciudadanos de primer rango, que serían ellos, la prensa impoluta, la prensa de los intocables, de los incuestionables, y ciudadanos del segundo rango, que seríamos nosotros, los que tenemos que consumir esa prensa sin cuestionar, sin dudar, sin reprochar, porque si lo hacemos, estamos vulnerando los derechos absolutos de esos ciudadanos de primera categoría. Es tan absurdo este panorama que si cogemos este argumento, por ejemplo, entonces, en un proceso judicial, los periodistas serían testigos técnicos y testigos suficientes. Porque como su derecho es absoluto y se le debe garantizar, entonces si un periodista tiene una opinión sobre a una persona que está siendo procesada, esa opinión tiene que tenerse en cuenta dentro de un proceso como verdad irrefutable, sin derecho a réplica, sin derecho a preguntar, sin derecho a cuestionar. ¿Saben a qué me recuerda todo esto? A lo que está establecido en la Constitución de España y en general en los estados que son monárquicos. Ustedes saben muy bien que la monarquía goza de ciertos fueros y la Constitución en España dice, por ejemplo, que el rey es una persona buena, que el rey no hace nada malo y que por lo tanto no se le debe juzgar. Es por eso que el rey está por encima de la ley. El rey que funge como jefe de Estado, por eso es que uno ve siempre al rey de España en actos protocolarios del Estado español, del Estado monárquico español, por ejemplo en las posesiones de otros jefes de Estado. Entonces establece que el rey no hace nada malo y que el rey está por encima de esa ley española. ¿Eso quiere la prensa? ¿Ese es el derecho a la libertad de prensa? ¿Un derecho absoluto? ¿Un derecho que le da cabida a que, por ejemplo, un grupo político funde un medio de comunicación en donde empieza a sacar titulares amarillistas, en donde empiezan a sacar clickbaits, en donde empiezan a sacar fake news, noticias falsas, y que sencillamente no se les puede cuestionar? ¿Y a qué va toda esta entrevista? Pues esta entrevista va al informe que ha hecho la FLIP y a los llamados de atención que ellos le han hecho, pues al Pepe. Llamadas de atención que también se lo hicieron a Duque en su momento y a otros presidentes de ahí para atrás. Pero es que no estamos hablando de alguien que ostenta la presidencia, que bien lo puede hacer. El que ostenta la presidencia, sea Petro, Duque, Santos, Uribe, Pastrana, de ahí para atrás, si no estaban de acuerdo con los titulares o con alguna postura mediática, pues están en todo el derecho de controvertir, de manifestar, de expresar su crítica. La cuestión está en el cómo lo hacen.
Recuerden cómo fue que se cerró la revista Cambio y en el gobierno de quién, por ejemplo. Entonces, si se critica que un presidente cuestione a la prensa, ¿qué nos pasa a nosotros? Ah, ya sé. Si uno sale en Twitter y uno responde, por ejemplo, a un trino de Vicky Dávila, o a un trino de Julito, o a un trino de alguien del Espectador, de RCN, de Luis Carlos, del que sea, independiente, del que sea. Entonces sale a criticar porque dio una noticia, porque sacaron un titular, porque sacaron una columna de opinión. Entonces el que sale a criticar, ¿qué pasa? Pues es tildado de bodega, de troll, de bot. Me atacan las bodegas de tal persona. Me atacan los extremos. Me ataca la extrema izquierda. Me ataca la extrema derecha. Me atacan los bots pagos de Petro. Me atacan los bots pagos de Uribe. Pero si ellos hacen lo mismo, desde su derecho absoluto a la libertad de prensa, entonces no se puede cuestionar. Ellos sí no son bots. Ellos sí no son bodegas. Ellos sí no son trolls. Ellos no son pagos. Nosotros sí. A mí me pasó una vez. Y les estoy hablando hace como unos 2 años más o menos. Salí a cuestionar a un Santiago Rivas por unas posturas que le estaba teniendo y su respuesta fue decirme que yo era un troll. A lo cual yo le recordé pues que en ese entonces él trabajaba con el distrito en Canal Capital y dije, pues usted como trabajador del distrito en Canal Capital que devenga un salario pago de nuestros impuestos, porque yo vivo en Bogotá, pues nos tiene que responder. Y si usted está haciendo algo que a mí no me parece, estoy en todo el derecho de cuestionarlo. La respuesta de él era que yo era un troll, que yo era un bot. Eso sí, a Santiago Rivas, la Flip hizo toda la labor, todo lo que tenían que hacer frente al tema claro de censura por parte de Santiago Vieri, que era el director, el gerente de RTBC en el gobierno Duque. A diferencia de los de la Flip, a diferencia de Santiago Rivas, uno sí puede distinguir lo que está mal y lo que está bien. Lo que pasa es que si uno lo asume desde el sesgo, desde el gremio, es que entre colegas no nos pisamos las mangueras. Entonces todo lo que hacen los periodistas es bueno, sea lo que hagan y como lo hagan. No hay lugar a reproche moral, no hay lugar a reproche ético, no hay lugar a reproche incluso en temas de falacias, en temas de injurias, de calumnias, no. La prensa es impoluta, según los de la Flip. Ahí está la situación. Me gustaría mucho saber las opiniones de ustedes hoy en el Día Mundial de la Radio. Yo personalmente cuido mucho que consumo frente a medios de comunicación. Yo hace más de 5 o 6 años, incluso más, llevo sin ver televisión nacional. Yo hoy, en donde vivo, solo pago por internet. Muy buen servicio de la fibra óptica de TV, debo decirlo, gracias al asesoramiento de @Ivandacho, con quien hablamos del metro. Yo no veo televisión. Realmente no la veo. No estoy inscrito en ningún medio impreso. Borré las aplicaciones de medios de comunicación. Me di cuenta que eso era... En mi celular, en la App Store, aparece un anuncio sobre qué información filtran cada una de las aplicaciones sobre el uso, interacciones que tienen los usuarios en sus dispositivos móviles. Y me di cuenta que esos medios de comunicación, esas aplicaciones, como son gratuitas y como esas están plagadas de publicidad, pues entonces buscan rastrear qué acceso, qué uso, uno qué hace con el celular, para botarle una publicidad y ellos sustentar ese medio de comunicación así, o esa aplicación. Entonces las borré. Yo antes las tenía, sí, pero las borré. Si accedo a un medio de comunicación, voy directamente a la página, reviso, consulto directamente. Si tengo que escuchar una emisora de radio, no la escucho en radio porque ahorita ya ni equipo de sonido tengo, sino que me meto en la página de la emisora, por ejemplo Blue Radio, la FM, la que sea, y busco en concreto la noticia que quiero revisar para saber qué es lo que están diciendo, qué información están dando, y la busco contrastar.
Hay que hacer ese ejercicio, no hay que tragar entero. Porque lamentablemente la prensa en Colombia no está haciendo lo que dice la Constitución que tienen que hacer, y es brindar información veraz. Nosotros estamos en todo el derecho como ciudadanos de recibir información. Y estamos en todo el derecho de exigir que esa información sea veraz. Y yo como abogado he visto cómo los periodistas que no entienden nada de derecho, que no entienden nada de un proceso judicial, salen a sacar trinos sensacionalistas, por ejemplo criticando la decisión de un juez, cuando ellos ni siquiera estuvieron dentro de un proceso. Muchas veces ustedes van a ver noticias, y estoy seguro que las han visto, que dice: increíble, juez dejó en libertad a persona que le clavó el cuchillo a su esposa y se agredió con su suegro y el cuñado. Y le echan la culpa al juez. Y resulta que eso no fue culpa del juez. Resulta que, y como pasa en la mayoría de veces, la captura se hizo de forma irregular. La policía, que en muchos casos no está capacitada, no llevó a cabo la captura en flagrancia respetando los derechos. La fiscalía no hizo la imputación de cargos, no pidió la legalización de la captura, no pidió una medida preventiva como una detención en establecimiento carcelario intramural de esa persona que fue capturada en flagrancia, la famosa audiencia triple combo que llaman. Entonces a veces cuando esas cosas no pasan y llega el abogado, que muchas veces es de oficio, dice: qué pena señor juez de garantías, pero a mi prohijado, a mi representado, lo capturaron de forma ilegal, no le leyeron los derechos. Ya estaba inmovilizado y llegó un policía y le dio un garrotazo en la cabeza. La fiscalía está dejando de pasar más de 36 horas habeas corpus y no ha pedido legalización de captura. No ha hecho llamado a audiencia de imputación de cargos. A esta persona la tienen retenida y están violando todos los derechos, todas las garantías procesales que tiene. ¿Cuál es la obligación del juez ahí? ¿Tomar una decisión para que le dé gusto a la prensa? Decisión que si lo hace no va a ser titular, porque esos titulares sí no están dentro de la prensa. O tomar una decisión en derecho. Es lo que le dice la ley. Y el juez, en su función constitucional, está la de interpretar la ley y ver que efectivamente el alegato de la defensa, en este caso, por ejemplo, tiene toda la razón. ¿De quién fue el error entonces? De la policía, de la fiscalía. Pero no es común que la prensa salga a criticar a la policía y a la fiscalía. No, ellos critican al juez. Porque es más fácil criticar al juez. ¿Ven? Eso, por ejemplo, es un conflicto que yo tengo como abogado viendo diferentes titulares de prensa. He visto muchas veces cómo, por ejemplo, medios de comunicación salen a analizar polémico fallo del Consejo de Estado restituyó derechos en una acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Y uno lee la noticia y uno sale escandalizado, uno se agarra la cabeza y uno dice: pero qué carajos, ¿en qué país estamos viviendo? Pero después uno lee la sentencia, uno lee la parte emotiva, la parte resolutiva y no entiende cuál fue el sentido del fallo. Hasta uno entra a compartirlo, a uno le cambia la concepción. Y claro, resulta que el periodista que redactó la noticia solo se quedó con la parte del demandante o del demandado. No fue más allá, no entendió la decisión. Entonces busca desde una postura sensacionalista, amarillista, sacar un titular en donde la gente va a decir: si ve, la justicia de este país es una mierda, es que eso no sirve, esos jueces deberían meterles una bomba, volver, ¿no? Porque esas son las reacciones que promueven un ejercicio irresponsable, falto de ética de algunos periodistas. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes lean una noticia, que fallo de la Corte Suprema de Justicia, que fallo de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Tribunal, del que sea, hagan el ejercicio de revisar, por ejemplo, la cuenta de Twitter del Consejo de Estado, o de la Corte Constitucional, o de la Corte Suprema. Normalmente ellos sacan comunicados de prensa. Y ellos también publican, o si no, en las diferentes páginas de las altas cortes está la parte relatoria. Busquen el fallo, hagan el ejercicio de leerse el fallo, hagan el ejercicio de entender cuál fue la decisión que tomaron, por qué la tomaron.
Los fallos de las altas cortes, un fallo de la Corte Constitucional, por ejemplo, son extensos porque buscan incluir, plasmar todos los argumentos, todos los alegatos que en el proceso se han dado. Y de cómo la Corte empieza a desglosar esos argumentos y empieza a buscar razones en derecho, en equidad, frente a esas pretensiones. Pero claro, plasmar todo eso en una nota de prensa, en donde un periodista tiene que correr, tiene que cumplir con un artículo diario o un número de artículos por día, con número de palabras como hacen ellos, ¿no? Y que si la noticia que usted dio no fue lo suficiente viral o sencillamente no recibió tantos clics, entonces no sirve. Entonces tenemos medios como Pulso, como otras más que sacan titulares realmente engañosos, lo que llaman el clickbait. Lo he visto en Caracol Noticias. Que no creería que un medio como Caracol no debe incurrir en esas cosas, pero lo hacen. Lo hace Pulso, lo hacen otros. Increíble, policía le pegó un patadón al perro de una señora. Y la gente no lee más allá del titular. Y responde el trino de esa noticia. Estos policías de Colombia son unos hijuetantas, es que si ve que tal cosa, es que esos tombos. Y uno abre el enlace de la noticia y resulta que fue una noticia en México. O fue una noticia en Brasil, en Perú, en otro país. Y no en Colombia. Pero uno ve todas las respuestas y la gente está robando la cuenta de la Policía Nacional. Ese es el derecho que se aduce la FLIP de informar, que no hay que cuestionar a los medios basura, que no hay que controvertirlos. Les estoy hablando desde mi profesión. ¿Cómo serán otras profesiones incluso más complejas? ¿Cómo serán estos medios de comunicación dando noticias médicas? Lo que pasó en la pandemia, recuerden ustedes, parte de las informaciones por culpa de los medios de comunicación. No hay una prensa especializada. ¿Cómo será la prensa de Colombia, por ejemplo, dando noticias? Lo de la supuesta astronauta, por ejemplo. Colombia tiene la primera astronauta colombiana y resulta que no. Salió la comunidad científica a desmentir los artículos que habían sacado diferentes medios de comunicación, en donde decían que una muchacha que se hacía presentar como astronauta no lo era y que la muchacha estaba pidiendo plata en redes sociales para que la ayudaran a llegar a ser astronauta, lo cual resultó ser una estafa. Porque resulta que para ser astronauta primero hay que tener la nacionalidad estadounidense, hay que ser ciudadano de Estados Unidos en ejercicio para poder ser astronauta y haber hecho otras más pruebas y otras cosas más. Pero aquí veíamos grandes medios, grandes periodistas hablando de la primera astronauta de Colombia. Ustedes lo van a buscar así en Twitter, en cualquier lado, primera astronauta en Colombia, y van a encontrar toda la noticia. ¿Cómo está la prensa, por ejemplo, hablando de temas científicos, de temas geológicos, de temas de las placas tectónicas, por ejemplo, el terremoto de Turquía? ¿Cuántos hierros no habrán incurrido? Y no solo la prensa en Colombia, obviamente, sino la prensa internacional. ¿Ustedes creen que una persona que habla todos los días, por ejemplo, va a entender todos los temas de los que habla? En el sentido, por ejemplo, un Julito, un Néstor Morales. La semana pasada eran hablando del metro, entonces ellos daban todas las razones técnicas de por qué el metro en Bogotá tiene que ser subterráneo. Una de esas era que aquí no se puede hacer un metro subterráneo porque Bogotá está llena de agua y que si usted hace un huequito entonces se llena de agua y entonces el suelo es muy fangoso, muy sedimentoso, entonces no se puede. Pero sorpresa, lo que decíamos con el programa de dónde está el metro con @Ivandacho. Entonces, ¿por qué ciudades que tienen mar, que son islas y pueden tener metro subterráneo y sin problema? Porque Bogotá sí puede meter unas tuneladoras para hacer el acueducto, los tubos madres del acueducto. ¿Ven? Y al día siguiente después sale Néstor Morales hablando del por qué las EPS tienen que seguir, entonces dando conceptos técnicos, médicos, científicos de por qué las EPS son lo mejor que lo que puede haber. Al día después sale a decir que por qué la Policía Nacional tiene que continuar en el Ministerio de Defensa y no. ¿Son una voz autorizada para hablar de esos temas en específico?
Pueden presentar el tema, pueden comentarlo, sí. Pero uno esperaría que convoquen, que llamen, como se hace por ejemplo en una audiencia, a un testigo técnico, a alguien profesional que dé mayores luces. Resulta que por el tema, por ejemplo, de la reforma de la salud, Néstor Morales llamó a 2 médicos y se molestó con esos 2 médicos porque ellos 2 estaban de acuerdo con la reforma, con el espíritu de la reforma, porque pues no se conoce el texto. Es más, esos 2 médicos a los que él entrevistó estaban de acuerdo con el tema de la regulación de los médicos a la hora de ejercer la profesión y con el tema de la intermediación de las EPS. A lo cual Néstor Morales no le gustó la noticia. No le gustó lo que ellos decían, entonces tergiversaba la noticia. Y eso está en Twitter. Ustedes buscan Néstor Morales, médicos, Néstor Morales, reforma a la salud, y ahí está la entrevista. O si no, en la página de Blue Radio ahí lo pueden encontrar. Miren, lo hablo desde la profesión mía. Yo hablo de diferentes temas, pero lo hago desde un enfoque jurídico. Y si ya requiero un tema mucho más concreto, mucho más técnico, ¿no? Pues me busco una persona para que me acompañe, que sepa el tema y no lo explique. Y así se hace, por ejemplo, en un juicio. En un juicio penal, en un juicio civil, que van a tocar un tema importante, un tema con un lenguaje detallado, científico, académico, lo que sea, tanto parte demandante como demandado, o parte denunciante, fiscalía, como el denunciado, con sus abogados correspondientes, se buscan rodear de profesionales que expliquen la situación. Por ejemplo, cuando hay un asesinato y cuando quieren determinar las causas de muerte, el fiscal no la determina, porque el fiscal es abogado. El abogado defensor tampoco determina las causas de muerte. ¿Quién lo hace? Pues un médico legista. Entonces uno pide el concepto de medicina legal, que es un concepto técnico, y se asume. Y si yo soy por ejemplo el abogado defensor y sale la fiscalía con un informe técnico de medicina legal y yo veo que ese informe del médico legista como que no está muy bien y yo le consulto al profesional que me socorre, que me apoya, por ejemplo, dice no, ese informe se puede controvertir con otros argumentos técnicos o con evidencias científicas suficientes que el procedimiento por parte de ese médico legista no es el correcto. Entonces ya entra en un nivel de detalle, de debate técnico suficiente, científico, en donde se controvierten esas pruebas. ¿Para qué? Pues para llevar al convencimiento al juez. Nosotros somos los jueces en el ejercicio de prensa. Nosotros decidimos cuál periodista da la mejor información, cuál medio de comunicación lo hace mejor, cuál medio de comunicación no lo hace mejor. Nosotros decidimos como jueces qué tipo de información consumimos, qué emisoras escuchamos, qué periódicos leemos, qué noticieros vemos. Ellos nos tienen que convencer que están dando la mejor información y nos tienen que dar información de calidad. Así como se hace al momento de sacar una serie, una película, una novela. Si uno ve que es una película mala, la gente no la ve y fracasa en taquillas. Si sacan una serie que es mala, la gente no la ve y tiene mal rating y la cancelan. Si sacan una novela que nadie ve, pues la acaban rápido o lo pasan para las 11 de la noche, lo que sea. El rating, la audiencia, nosotros, estamos en todo el derecho de exigir una prensa de calidad, una prensa que funcione, que sea veraz, que nos dé información con responsabilidad. Y que en dado caso que ellos se equivoquen, porque se van a seguir equivocando, son seres humanos, los podamos controvertir, sin caer obviamente en el extremo de la censura. Todos somos susceptibles de equivocarnos, todos somos susceptibles de rectificar, todos somos susceptibles de ser cuestionados. No hay derechos absolutos en Colombia. El derecho a la libertad de prensa no es un derecho absoluto. Es un derecho que tiene límites. Y esos límites, la FLIP, la prensa misma en Colombia, los tiene que respetar. No me demoro más. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por escucharme. Compartan este episodio podcast. Síganos acompañando. El próximo episodio será el miércoles 15 de febrero.
y el día viernes, mañana 14, San Valentín para algunos y también día de protestas en favor del gobierno y el día 15 en contra del gobierno. Vamos a ver cómo está esa puja, estaremos hablando más al respecto. Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan un muy buen inicio de semana.